están, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso, como ya saben, vamos a ver el análisis semanal, pero quédense hasta el final porque al final del video voy a decir algo bastante importante, porque puede ser que este sea el último análisis semanal que haya en el canal. Igual no se preocupen, más al final del video les voy a contar un poco de por qué puede ser que sea el último análisis semanal, así que bueno, espero que lo puedan aprovechar de la mejor manera. Empezamos como siempre en el eurodólar gráfico de 4 horas. ¿Y qué es lo que tenemos? Sacamos un poquito de zoom y vemos que actualmente el precio parecería que va a tender a cambiar esa tendencia. ¿Por qué? Acá mira, teníamos esta tendencia alcista, lo podemos notar tranquilamente porque hay altos que son cada vez más altos y hay mínimos que son cada vez más altos también. Llega un punto, en este punto acá más o menos, en el que el precio nos hizo un alto más bajo que el anterior y nos hizo un mínimo más bajo que el anterior. Después de esto el precio hizo sí un alto más alto que el anterior, pero después de nuevo nos hizo un alto más bajo y ahora el precio el día de hoy hubo una gran noticia que está queriendo hacer un mínimo más bajo que el anterior. Miren la fuerza que hay después de toda esta noticia. Además, por si fuera poco, en esta parte acá veíamos claramente que el precio estaba súper al alza. Estaba como a 45 grados subiendo el alza. Pero ya en esta parte de acá, el precio medio que se puso lateral. Así que esto ya podría ser un indicio de que el precio esté queriendo ir a la baja. Encima, por si fuera poco, si sacamos un poco más de zoom, como te dije las semanas pasadas, el precio en realidad estaba súper a la baja y todo esto acá era simplemente una corrección de esa tendencia bajista. De hecho, si tiramos un Fibonacci desde este punto más alto hasta este punto más bajo, vamos a ver que justamente estamos alrededor de la zona del 0.5. Con lo cual acá mira, acá el precio rebotó, acá el precio rebotó, acá el precio lo pasó un poco, pero si trazamos nuevamente un Fibonacci desde esta zona acá, vemos que el precio llegó a la zona del 0.79 y se dio a la baja. Es decir, si este Fibonacci hubiera pasado a la zona del 0.79, muy probablemente seguía la tendencia alcista, porque sabemos que después de la zona del 0.79 ya no tiene tanta confianza ese rebote en Fibonacci. Pero como sí el precio rebotó en la zona del 0.79, hay un poco más de confianza. Por eso, más todo lo que te acabo de decir anteriormente, que estaba lateral, que estaban los máximos y mínimos, que ahora tendían a estar más a la baja, es que creo yo que a largo plazo el precio del euro dólar va a estar más bajista. Nos vamos al Nasdaq 100 y aparece todo esto, todo este quilombo que te había marcado la semana anterior, en donde dije que el precio podía o caer hasta estos niveles o bien rebotar en lo que sería esta línea de tendencia, y justamente así lo hizo. El mismo día que yo había hecho el análisis, el viernes 31 de mayo, el precio rebotó en esta línea de tendencia y se fue a la alza. Así que ya esto te lo puedo borrar y vamos a ver qué es lo que tenemos ahora. Como vemos, el precio rebotó y ahora está nuevamente en máximos históricos. Y yo que te digo siempre cuando el precio está en máximos históricos, que la mayoría de gente que compró a un medio plazo, por ejemplo compró acá o compró acá, ya si el precio supera los máximos históricos, probablemente vaya a vender. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo vende? Que el precio va a caer. Además, esto lo podemos corroborar de la siguiente forma, ¿no? O sea, acá, en este punto acá, por ejemplo, había un montón de liquidez. Acá el precio agarra esa liquidez y empieza a caer en esta zona de acá. Y acá nuevamente se esperaría que haga lo mismo, que el precio agarre lo que sería toda esta liquidez, siga subiendo un poco y después sí empiece a caer. ¿Hasta dónde va a empezar a caer? Me vas a decir. Bueno, hacemos lo mismo, marcamos esa línea de tendencia que ya habíamos marcado, ahora de hecho la tenemos más definida porque hay un mínimo más, que es este de acá, para unir esa línea de tendencia. Así que en este caso, ¿qué es lo que esperaríamos? Bueno, esperaríamos a que haya un patrón de envolvente bajista, como pudo ser en este caso acá, que había un patrón de envolvente bajista. Y después el precio ya sí que se dio la vuelta. Se dio la vuelta hasta esta línea de tendencia. Esperaríamos a que el precio acá continúe hasta que nos dé un patrón de envolvente bajista, por ejemplo, para que el precio después caiga hasta esta zona de línea de tendencia, que incluso también se une con esta zona de imbalance de acá. O si no, también lo que podríamos esperar es que el RSI se ponga con esta franja roja, con esta línea roja, como lo hizo acá de hecho. Acá el RSI nos dio esta línea roja más esta envolvente bajista y el precio se dio la vuelta. Bueno, ahora también podríamos esperar esa línea roja. En el caso de la línea roja no hace falta que haya una envolvente bajista, pero si la hay, muchísimo mejor. De todas formas, yo lo que te recomiendo, a menos que estés operando, por supuesto sí, en un periodo de tiempo de mediano plazo,
lo que te recomiendo es que no hagas operaciones de venta, simplemente que esperes a que el precio caiga para realizar la operación de compra en estos puntos que te había marcado, ¿no? En este punto acá donde está la línea de tendencia, o en este punto acá donde está el imbalance que justamente se une con la línea de tendencia. O sea, básicamente habría que esperar para realizar esa operación de compra. Vamos al gráfico de una hora a ver si tenemos algo distinto, pero no, vemos que más o menos tenemos todo lo mismo. De hecho, acá en esta zona vemos que el precio como que rechazó muchas veces esa zona de techo, pero después ahora lo superó con toda la fuerza. Acá lo podemos ver en esta vela que el precio supera esa zona de techo con muchísima fuerza. Esto quiere decir que el precio por unos días más por lo menos va a seguir subiendo para después finalmente bajar. Y como les digo, después cuando baje vamos a tener que esperar a que baje para este lado hasta empezar a comprar. Vamos a pasar ahora al gráfico del oro. ¿Qué está haciendo el oro? Bueno, vemos como te marqué las anteriores semanas de que el oro está en un rango lateral a largo plazo y que yo te había marcado que podía hacer dos cosas en estas semanas. O bien empezaba a bajar y rebotaba en esta línea de acá porque agarraba el order block de este lado, o bien que el precio desde la anterior semana podía empezar a subir hasta este imbalance acá, que es un imbalance bastante grande. Así que mirad lo que hizo el precio, justamente agarró la liquidez que había debajo de todos estos mínimos. Acá teníamos una zona de doble suelo, lo podemos ver porque tenemos acá un punto mínimo, acá un punto mínimo que es igual. El precio agarró acá la liquidez de esos dos mínimos y empezó a subir. No subió hasta la zona del imbalance, esta que había dicho, sino que subió hasta esta zona de acá que tenemos un order block. Vos me vas a decir, pero acá no se ve ningún order block. Bueno, nos vamos a la temporalidad de una hora, por ejemplo, y así que se va a ver un poco mejor. Mira, acá se puede ver un poquito mejor este order block y de hecho hasta podríamos marcar el imbalance este que hay acá, ¿no? Porque el precio en esta parte de acá, tenía un imbalance gigante. Tenía un imbalance bastante grande, rellenó esta parte, en esta parte de acá, así que nos quedaría esta otra parte del imbalance para que se rellene. Y justamente mirad dónde rebotó el precio, en ese imbalance que faltaba rellenar. Lo rellenó acá milimétricamente y empezó a bajar. Volvemos al gráfico de 4 horas y teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que acá hubo una pero súper bajada, ¿qué es lo que creo yo? Bueno, todavía creo lo que te decía anteriormente, que el precio va a llegar hasta esta zona de soporte, esta zona baja de lo que sería todo este canal, para ahí sí, si nos da un buen patrón y sobre todo si el RSI también está en una zona de sobreventa y gracias a esas dos cosas va a rebotar en ese punto. También otra cosa muy buena que podríamos hacer es esperar alguna divergencia con el RSI, como sucedió en esta parte, mira. En esta parte, acá teníamos que de acá hasta acá estaba bajando el precio. Lo marcamos con una línea y vemos que está bajando uniendo estos dos puntos, ¿no? Pero en el RSI, si marcamos también una línea, vemos que realmente está subiendo. Ahí nomás, parece que lo hice derecho, pero en realidad créeme que está subiendo, mira. Ahí estaría la línea derecha, pero acá ves que sube un poquitito. Y esto quiere decir que hay una divergencia, porque acá el precio baja y acá el RSI sube. Sumado que después de esta tendencia bajista muy fuerte, más que el RSI en este momento se puso en sobreventa, pudimos haber hecho una cosa como esta, ¿no? Una cosa parecida a esta y después esperar a que suba. Y ahora podríamos hacer lo mismo. Tenemos exactamente la misma situación. Acá mucha fuerza bajista. Acá el RSI se está poniendo de color verde. Habría que esperar a, como te digo, que en esta zona haya una vela que demuestre fuerza alcista, más que el RSI se ponga con una banda verde de que está en una zona de sobreventa. Y si te fijas, también tenemos más o menos una situación parecida, porque si mirá, acá unimos todos los mínimos. Todavía este no dejó un nuevo mínimo. Acá el precio falta que deje un nuevo mínimo, pero tiende a que el precio esté en caída. Ves que esta línea está en bajada, pero el RSI, si te fijas, mira, está al revés, está en subida. Con lo cual, acá podría ser, como te digo, una muy buena oportunidad para realizar una operación de compra cuando el precio toque esta parte inferior del canal. Vamos a ver ahora un poco de Bitcoin, a ver qué es lo que está pasando. Yo en las anteriores semanas te había dicho que Bitcoin acá estaba conformando un triángulo en donde la parte inferior de ese triángulo era como la base y la parte superior estaba como en caída. Y que cuando se superara ese triángulo, ya sea por arriba o por abajo, el precio iba a hacer un movimiento de la altura de ese triángulo, es decir, de esta altura iba a ser el movimiento del precio. Aproximadamente, puede ser más o puede ser menos. Y mira qué es lo que pasó desde que había hecho el análisis la vez pasada. El precio agarró toda esta liquidez que había acá abajo, la agarró en este punto acá y después empezó a subir hasta que finalmente en este punto superó al triángulo.
con lo cual a partir de ese punto podríamos marcarnos como objetivo la altura del triángulo, lo cual sería esto de acá, para establecer nuestra meta de profit. Que lo que pasa que si vemos un poquito más atrás del gráfico, acá había una zona de order block, con lo cual si el precio toca esa zona de order block ya estaría retirando ganancias, porque sería medio peligroso y sería medio al pedo, la verdad, dejar correr la operación a medio o corto plazo si está esa zona de order block. Pero ¿qué es lo que pasó? Si bien el precio superó el triángulo, todavía no llega hasta ese objetivo que nos habíamos puesto, y en su lugar está rebotando en este order block que hay por acá, que encima es un order block inducido, porque acá tenemos liquidez, acá tenemos liquidez, acá tenemos liquidez, con lo cual es mucho más fuerte que si no estuviera inducido, y acá lo podemos ver con el precio rebotando en este punto, en este punto y en este punto. Encima, por si fuera poco, acá nos está dando el día de hoy una vela también bajista con bastante fuerza, así que se esperaría que caiga un poco más. ¿Hasta dónde puede caer ahora? Bueno, vamos a ver ahora que la línea de tendencia nos quedaría conformada de la siguiente forma. Estamos prácticamente en un medio plazo, en una tendencia alcista, así que el precio tranquilamente podría rebotar en esta línea de tendencia, que encima, para darle más seguridad a la operación, se sumaría hasta esta zona de acá, que es una zona de imbalance, con lo cual el precio yo diría que va a bajar más o menos hasta acá, para después empezar a subir, y este de acá ya sí sería tu punto para retirar las ganancias, porque como digo es un punto de order block que es bastante importante. Además, si te fijas, también tiene la inducción de esta liquidez más esta liquidez más esta liquidez. Por eso te digo, si el precio llega hasta acá, a menos que veas una vela súper pero súper alcista con un montón de cuerpo, cerrá la operación, porque es muy probable que el precio rebote. Otra opción que puede hacer el precio, bueno, el precio tranquilamente también podría superar esta línea de tendencia, sería como la opción número 2, acá te la voy a marcar en rojo, para ir a buscar esta zona de acá, para ir a buscar o bien esta zona, porque hay liquidez, la liquidez de este mínimo y este mínimo y este mínimo y este mínimo, hay un montón de mínimos, o bien esta zona de acá, que ya lo veo un poquito más improbable, pero todo puede ser, que es la zona esta de un imbalance bastante grande, para ir a cubrirlo y rellenarlo y después sí empezar a rebotar. Así que opción número 2 y opción número 3. Nos vamos al gráfico de una hora a ver si vemos algo distinto o no. Y vemos un poquito más de lo que yo te decía. Acá estaba el order block el primer order block que te marqué. Y el precio rebotó una vez, dos veces, tres veces. Acá de hecho hasta nos dejó una envolvente bajista, y ya sí se está yendo a buscar esta zona de línea de tendencia que te había marcado en el gráfico de 4 horas. Pero bueno, las opciones que yo veo más probables son estas que te marqué acá. Ahora sí, una vez que repasamos el análisis semanal, como lo hacemos siempre, te voy a contar esto de por qué puede ser que este sea el último análisis semanal. La mayoría ya sabe que subo el análisis semanal una vez por semana desde hace ya varios meses. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente: si nos vamos al canal, vemos que los videos en general tienen 2000 visitas, 1000 visitas, y el análisis semanal siempre tiene un poco menos, un poco bastante menos. Mira, acá tiene 200 visitas, después seguimos, 1000 visitas, 20.000 visitas, 2000 visitas, 500 visitas, el análisis semanal, 1000 visitas, 1000 visitas, 1000 visitas, 500 visitas, 600 visitas, 500 visitas, 300 visitas. Es como que el análisis semanal siempre tiende a tener muy pero muy pocas visitas, y es porque como que lo ven las personas que ya están acostumbradas a ver el canal. Es como que el análisis semanal no tiene tanta relevancia como los otros videos. De hecho, en el último análisis semanal que publiqué la semana anterior, el video apenas consiguió unas 100 visitas. Por eso yo lo que estaba pensando es que como hay muy poca gente que realmente le interesa el análisis semanal, yo bien lo considero que es bastante útil para todo el mundo, pero hay muy poca gente que está realmente interesada en verlo. Y a mí me cuesta bastante trabajo grabar los videos, editarlo y toda la cosa, ¿no? Así que lo que yo estaba pensando, y puede ser que no le gusta a todo el mundo, yo lo entiendo, es poner ese análisis semanal con una especie de suscripción solamente para miembros del canal. En YouTube hay una opción que es para miembros, que vos te suscribís. Acá te aparecería para miembros, vos pones unirte y ya automáticamente desbloquearías contenido oculto, contenido extra. Y justamente yo lo que estaba pensando es poner el análisis semanal en ese contenido extra, por una suscripción que todavía no sé qué precio ponerle, pero estaba pensando en algo bastante barato, que era entre unos 1000 y 2000 pesos argentinos, lo cual la verdad que es un precio simbólico, es menos de lo que te cuesta un café, y se paga mensualmente a cambio del análisis semanal, que lo tenés 4 veces por semana, y yo creo que aporta muchísimo valor. Eso es lo que yo estaba pensando. Seguramente después haga alguna encuesta. La verdad que no sé lo que opinan ustedes, pero me parece que es una buena idea, sale barato para las personas y aporta un montón de valor.
Así es como lo veo yo. Si piensan distinto, díganmelo en los comentarios. Pero bueno, como siempre voy a estar leyendo y respondiendo el comentario de cada uno de ustedes, sobre todo ahora después en la encuesta. Así que nada, espero que les haya gustado este análisis semanal. Yo soy Lucas, te espero en el próximo video.